Bueno, pues como os decía, vamos a ver un poquito de Mongo porque en la convocatoria ya os he puesto que va a haber un ejercicio de MongoDB y en ese ejercicio puede haber dos posibles operaciones. Una posible operación de inserción y una de filtrado o de búsqueda de datos. ¿Vale? Es decir, no vamos a hacer actualizaciones y tampoco no os voy a pedir borrados. Eh, con lo cual nos vamos a centrar en por lo menos hacer algún ejercicio en vivo de Mongo. Si hubiera luego alguna pregunta que hacer de cualquiera de los temas anteriores y yo supiera responderla, que esa es otra, pues lo intentaríamos. Dado que estamos en la última de las tutorías del curso. ¿Vale? Entonces, empezando y sin querer profundizar demasiado, sino simplemente que por lo menos si se hace una pregunta de MongoDB que se haya visto en alguna tutoría un ejercicio de MongoDB, pues por eso vamos a empezar con la introducción. ¿Vale? Diciendo que lo que ya os hemos repetido o lo que ya os he repetido en anteriores ocasiones, que MongoDB es un gestor de base de datos que se utiliza, igual que se utilizan otros gestores de base de datos no SQL o no solo SQL, como sabéis. Fijaos que dice que es la quinta más popular del mundo. En este ranking sigue siendo la quinta, o sea que esto es de hace años, pero sigue siendo la quinta en ese ranking actualizado. ¿Vale? Y hay muchas cosas que en principio se parecen o por lo menos tienen conceptos similares. Por ejemplo, una base de datos se llama igual, tanto si es base de datos relacional como si está hecha con MongoDB. Lo que sí hay diferencias es luego cómo almacenamos dentro de esa base de datos, cómo agrupamos, por ejemplo, la información. Y en el caso de una base de datos relacional, ya sabéis que las agrupamos con tabla, ¿cierto? ¿Vale? En una base de datos eh, agrupamos la información mediante tablas y en este caso agrupamos la información mediante colecciones. Una tabla está compuesta por filas y columnas. En este caso, en el caso de la base de datos relacional, digamos que las columnas son más o menos fijas. Ya sabéis que a lo largo del tiempo pueden cambiar los requisitos y si cambian los requisitos es posible modificar las tablas y el número de columnas, pero en una colección el número de campos no es fijo. Digamos que el número de columnas permanece más o menos estable, pero el número de campos en una colección es mucho más flexible. Es lo que dijimos del esquema LES, el esquema free. En las tablas, en el modelo relacional, lo que tenemos es un conjunto de filas, ese sí que va creciendo con el tiempo, a menudo o normalmente crece, aunque también podemos hacer borrado de filas, con lo cual decrecería el número de filas. Y el equivalente en Mongo, o lo más parecido en Mongo a una fila, es lo que llamamos un documento. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a almacenar en las colecciones son documentos con una serie de campos y esos campos pues son flexibles. Y luego ya están los índices que me permiten acceder con mayor prontitud a la información. Lo que os he dicho, una fila, digamos que tiene un número fijo o bastante estable de columnas, mientras que un documento es una estructura con un número variable de campos. También dijimos en la tutoría anterior que en principio si yo quiero garantizar ciertas propiedades como son las propiedades ACID, mediante transacciones, lo que vamos a necesitar es un gestor de base de datos que me garantiza el cumplimiento de esas propiedades. Entonces utilizaremos sobre todo un modelo relacional porque está pensado para ese cumplimiento de las propiedades ACID y de que se cumpla pues eso, el aislamiento, la durabilidad o la consistencia, ¿vale? O la atomicidad. Si yo quiero eso, utilizo un modelo relacional, aunque MongoDB es capaz de
desde la versión 4, ¿vale?, del cumplimiento de esas condiciones, esas propiedades ACID. Todas quizá no, ¿vale? Dice que sí es capaz de dar, sí es capaz de dar durabilidad y consistencia, aunque la consistencia, digamos que no hay claves ajenas como tales, y entonces no podemos tener restricciones de integridad referencial, ¿vale? Y luego atomicidad y aislamiento, pero solo si se aplican a un documento, ¿vale? Entonces es, bueno, intenta no, digamos que da cumplimiento al ACID al mínimo posible por si hay alguien que necesita utilizar las ventajas de Mongo y a veces propiedades propias de las transacciones, pero en realidad el objetivo, y es lo que os nombra por ahí, el objetivo no es cumplir. Si alguien utiliza Mongo no es para cumplir las propiedades ACID. Si quiere cumplir las propiedades ACID, que se vaya al modelo relacional. ¿Vale? Luego, sí que es esa libertad que nos brinda el poder almacenar documentos cuyos campos pues difieren unos de otros, ¿vale?, cuyo contenido entonces son documentos que no tienen por qué seguir un esquema fijo, ¿vale? Es una ventaja. Y luego la tolerancia a fallos. Si os acordáis, decíamos la escalabilidad horizontal o vertical, y en principio aquí se permite una escalabilidad horizontal donde yo voy a dividir la base de datos y puedo distribuir la información en muchos nodos, ¿vale? En según cuántos nodos divida esa información, pues es posible recuperarse de fallos de manera transparente, es decir, no hay que llamar al gestor al administrador de la base de datos y decirle a las 2 de la mañana, oye, que se me ha roto algo, sino que es capaz de, si, pues un caso es el ejemplo que pone, de si hay 5 nodos en una red, ¿vale?, con información de la base de datos, se pueden caer 2 nodos de esos 5, siempre pues la mitad menos 1, y aun cayéndose esos 2 nodos, se podría recuperar tiempo después, en este caso dice con menos de 30 segundos incluso, ¿vale?, se podría recuperar la información y el funcionamiento normal. Evidentemente, si hay una inconsistencia en más de la mitad de los nodos, pues va a ser imposible que se recupere, ¿vale? Pero ya es difícil que se caigan simultáneamente más de la mitad de los nodos donde tengo yo distribuida la información. Bien, sabemos o hemos oído hablar ya del formato JSON, y el formato JSON es un formato que es muy legible para las personas. De hecho, cuando estamos trabajando nosotros y insertando datos, pues utilizamos JSON. Lo que pasa es que luego Mongo pues lo transforma en un modelo, ¿vale?, en un formato, perdón, más manejable para la máquina, que sea más rápido y que, aunque no sea tan legible, ¿vale?, y que tenga, pues como veis aquí, mayor número de tipos de datos que pueda manejar, ¿vale? Entonces el JSON está orientado al ser humano para que sea muy fácilmente legible y lo podemos entender a primera vista, pero con una serie de tipos de datos muy limitados. En cambio, pues el BSON, que es el JSON pero binario, dice que es ligero, ¿vale?, con lo cual necesito menos espacio para almacenar la misma información. Es navegable, con lo cual luego es rápido a la hora de pues, buscar datos, ¿vale?, y es eficiente porque la transformación de JSON a BSON pues, es muy rápida. ¿Vale? Ahí tenemos que evidentemente en el JSON binario la cantidad de tipos de datos es mucho más elevada que en el JSON original. Y pasamos a esas operaciones que podemos hacer con Mongo, ¿vale? Nosotros queremos almacenar información en Mongo y necesitamos un gestor. El gestor, ya sabéis que para la tarea pues os he puesto uno en remoto. Sí que podríamos en la máquina virtual instalar nuestro propio Mongo, pero llevaría más tiempo y a lo mejor no es tan necesario. Podemos utilizar el Mongo online, ¿vale?, que es suficiente, aunque sea una versión pues un poquito anterior, pero nos sirve para lo que podamos hacer, ¿vale? Entonces,
Si abrimos, yo ya lo tengo abierto aquí para hacer alguna cosilla, podremos lanzar alguna sentencia. ¿Vale? Pues en este caso, sí, Javier. Sí, Alberto, una pregunta. A la hora de hacer el ejercicio de Mongo en el examen, qué interfaz utilizaremos? Os pondré una en remoto también. Como la de la práctica. Sí, de la tarea. Vale, vale, ok. Con lo cual el cliente sí lo necesitaréis. El Claro, cli- lo que bueno que ya lo tenemos instalado en la máquina virtual. Exactamente, sí. Vale, vale. Y otra cosa, lo del BSON este no lo hemos dado todavía, ¿no? A ver, el Beson en realidad nosotros no lo vamos a tener que utilizar diferenciadamente. Nosotros cuando hacemos un insert, que MongoDB lo transforme y lo almacene de una Internamente. forma diferente, pues es cosa suya, ¿vale? Saber Ya. simplemente que nosotros lanzamos JSON y él lo transforma a JSON binario, ¿vale? Vale, vale, o Pues de sea una que eso lo forma hace más internamente, eficiente. nosotros ni lo vemos. No, 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 nosotros, yo voy a mandar esto y si él lo transforma en un equivalente binario a ese mensaje, pues bien está, mejor para él, Entiendo. ¿vale? Vale. Entonces, una vez que estamos dentro, ¿vale? Yo puedo ver si tengo colecciones o no. En este caso, todavía no tenemos, ¿vale? Sí que tenemos la de high, ¿vale? Es decir, si yo hago, a ver, lo que pasa es que tiene simplemente un documento. Esto es un documento con un identificador, ¿vale? Y el campo, en el campo JDoodle, pues tiene el contenido Thanks for using JDoodle. ¿Vale? Entonces sí que tenemos una colección dentro de la base de datos que pone a nuestra disposición, porque a cada uno de nosotros nos pondría una base de datos distinta. ¿Vale? Entonces, lo que sí nos dice es que yo puedo empezar a insertar y tengo que elegir la colección en la que voy a insertar. Pero si inserto un documento en una colección es diferente a si intento insertar una fila en una tabla. Cuando yo intento insertar una fila en una tabla, más vale que haya creado la tabla primero. En este caso, al insertar un documento, si yo le digo que lo quiero en una determinada colección y esa colección todavía no existe, me la crea. ¿Vale? Es lo que llama lazy o perezoso. Entonces, yo puedo, en este caso, insertar un documento. El documento es esto que está encerrado entre llaves, ¿vale? Y ejecuto un método, que es el insert one, un método para almacenar un objeto. ¿En qué colección lo voy a almacenar? En este caso, en la colección test, o la colección que yo quiera, ¿vale? De la base de datos actual. Entonces, sería pues dbtest, luego le pongo el insert one y entre paréntesis lo que sería el objeto, el documento, perdón. ¿Vale? Y aquí el documento será siempre clave valor. Clave valor, pues en principio me dice que lo ha podido almacenar y que le he asignado automáticamente un identificador, porque cada uno de los objetos de la base de datos debe tener un identificador. Si veis, en algunos ejemplos sí que aparece, pues ya lo dije, lo que es el nombre del campo, ¿vale? Lo que es el nombre del campo puede ir entre comillas, en este caso sin comillas. Si voy a almacenar un número, Da igual, comillas y sin comillas. en el campo sí, en Vale, el valor no. vale. En el valor, pues dependiendo, ahí me dice que no encuentra la llave donde cree que debería estar, que debería ser
en principio aquí. Esos espacios estarán indicando otro token, ¿vale? Sí que podría poner si es un número, entonces sí me deja, ¿vale? A cada uno le está dando un valor distinto y entonces yo puedo utilizar, dime en la base de datos que estamos utilizando, que es la test, cuántos tengo, ¿vale? El find sería en principio para ver qué es lo que hemos almacenado, y en este caso hemos almacenado 3 documentos. Con cada insert one válido hemos almacenado 3 documentos. Aquí cuando me sale ya en el listado ya sí que me aparece con sus comillas, aunque yo no se las haya puesto, ¿vale? Pues esto sería simplemente el insertar, ¿vale? Ya dependiendo de si a lo mejor pues le podría poner, ¿vale? Incluso un array, ¿vale? Y me lo toma como un array de elementos o un objeto. Es decir, que yo puedo anidar, esto sería ya un objeto, dentro del documento. En este caso, módulo sería un campo que tiene dentro un objeto que a su vez tiene 2 campos, ¿vale? Un título con valor aprendiendo mucho Mongo y otro campo que sería cursos con un array de 1 y 2. ¿He saltado algo? Sí, porque me falta aquí el inicio. Vale, ahora sí. ¿De acuerdo? Es un documento completo, el ID, que es un campo que siempre va a existir, y luego va a tener otro campo módulo que puede tener, como veis, el contenido que necesitemos en cada momento. Puede ser un valor simple, o un literal, como en este caso, puede ser un array, puede ser un número o puede ser un objeto completo con más cosas, ¿vale? Eso sería la opción de insertar por un lado, y ya estamos viendo la posibilidad de buscar por otro. Pero evidentemente esta búsqueda, cuando nosotros tengamos multitud de objetos, pues posiblemente no me sirva, ¿vale? Entonces tendré que ver opciones del find, ¿vale? Aquí tenemos, solo voy a hacer el insert one, ¿vale? Y el insert many lo único es que yo, si quiero insertar varios de una vez, pues tendría que meterlos entre un array de documentos. En realidad esto sería, cada uno de ellos sería un documento. Si lo hacemos el equivalente al relacional, digamos que estaríamos insertando varias filas de una vez, ¿vale? Vamos a ejecutarlo y ya está, ahí lo veis. Si yo pongo corchetes, en el caso de que ponga corchetes, en vez de llaves, en lugar de un documento sería un array de documentos, que como veis a cada uno le ha asignado un ID distinto. Tendríamos los 4 que ya teníamos, 5 que ya habíamos insertado anteriormente, más los 7 que hemos insertado ahora. Y entonces nosotros podemos ahora, por un lado, comprobar lo que hay almacenado si no queremos poner ninguna restricción, pero lo lógico será que si estamos buscando en bases de datos grandes, pues
hagamos algún criterio de búsqueda, algún criterio de selección. Y en principio, sin la parte de la proyección, nosotros lo que podemos poner son filtros. ¿Vale? Ahí os salen los operadores de filtrado que tenemos. ¿Vale? Y por ejemplo, yo puedo buscar si existe un mensaje concreto. Siempre esto se refiere a la colección. ¿Vale? Si es otra colección, pues tendremos que poner otro nombre aquí. Ahora lo haremos con otra colección. ¿Vale? Entonces nosotros podemos en la base de datos, dentro de la colección test, buscar aquellos documentos que tengan un campo que se llama message y cuyo contenido es hola mundo. ¿Vale? Pues vamos a hacer algo parecido con los datos que tenemos, ¿vale? Porque nosotros no tenemos el hola mundo por ningún lado, pero podemos decirle que dentro de la base de datos y de la colección test que busque aquellos documentos donde el título sea pues aprendiendo Mongo. ¿Vale? Y me sale solo uno que evidentemente debe coincidir con el único que tiene ese título. En el caso de Mucho Mongo, pues hay 3 que tienen como título Mucho Mongo. Uno que solo tiene un campo además del identificador, otro que tiene además el curso numérico y otro que tiene el curso con un array. ¿Vale? Nosotros podríamos buscar pues también incluso dentro del array. ¿Vale? En este caso, el que tiene solo el 1. ¿Vale? Para dentro del array, ahora lo miraré. ¿De acuerdo? Entonces podemos mandar condiciones de filtrado. Las condiciones de filtrado, las más básicas son nombre de campo, valor que debe tener. Pero no solo eso, sino que nosotros podemos decir que incluyan, ¿vale? Por ejemplo, hay operadores luego que son los que empiezan con dólar, que lo que hacen son modificadores. Por ejemplo, en este caso me dice que muestre aquellos documentos donde aparece el campo parte, es decir, que existe, tiene el valor true, pero existe simplemente que dentro del documento existe ese campo, ¿vale? Pues entonces podemos decirle, a ver, que no me vaya de aquí, y entonces ya el filtro sería por un lado el campo, que podría ir entre comillas o no, y por otro lado
Alberto, porque Sí, nosotros no tenemos el campo parte. Por eso eh, no lo encuentra, ¿no? sí, pero estos sí que tienen el campo parte. Pero no en... Ya, pero, a ver, quiero decir, el campo Cam- Tiene que poner módulo o título, por ejemplo, en vez de Sí, en sí, lugar parte. de... ahora lo probaré. ¿Parte es el nombre del campo o el valor del campo? Es el nombre Aquí del estos campo. tienen el campo message con el valor soy y el campo Ah, parte vale. con el valor Ah, uno. vale, vale. ¿Vale? Es decir, si yo pongo find y le digo, ¿vale? Este sí sale. Luego el exist debería también. Ay, ¿No? Algo... Esto con Postgre no pasaba, ¿eh? ya, ya. A ver, el exist. eh, no, a ver si esos están probados. No sé, ahora... a lo mejor se ha quedado... No, porque están. A ver. No, ya, ya, pero digo, la base de datos es posible que se quede así un poco congelada, no porque ha funcionado antes. Vale. Esto debería... Bueno, vamos a poner otro ejemplo. No vaya a ser... Que le haya tomado manía No, no. No, que le haya tomado manía aparte. Hasta la entrada de ChatGPT los ordenadores no cogían manía a nadie. Pero ahora puede ser, ahora ya expresan sentimientos y todo. Sí, no, todavía no. Bueno, Dale entonces, tiempo. Todo es andará, ¿no? sí. A ver, ahora que no me deja... Yo me consuelo en que de momento son simulados. Bueno, pues sí, algo le está pasando porque no me deja ya ni copiar. Le pasa como a mí cuando se atasca, ¿eh? Sí, pero bueno, a ver. Se Pues sí. atasca, pero seguimos teniendo el db test find. Aquí. Seguimos teniendo todos. Es que encuentra uno.
esto no quiere. Nada de eso no sale en el examen. Posiblemente los modificadores no era mi planteamiento Sí, pero cuando no, utilizarlos. madre mía. Pero vamos, sí me gustaría que funcionara, evidentemente. No sé por qué. Hombre, No, pero ahí es simplemente que le ha puesto las comillas. A ver, vamos a probar con... Y si pruebas con otro, Ese va... Alberto, ahora con mismo otro no, documento. no hay acceso al tema 8, No, al tema 8 no vais a tener acceso. No lo necesitáis. pero está abierto, ¿no? Pero referencia al 7, te manda al 7. El tema, la unidad 8 no la vamos a ni a dar ni a requerir. ¿Sabes? No se va Sí, a impartir ni se va a pedir que lo conozcáis. vale. Vaya. Bueno, en Ya sé. principio. ¿Sí? ¿Quién? No, perdón, que estaba desmuteado, perdón. Vale. Tiene que ser así, pero no. Que digo, voy a ver si lo estoy escribiendo mal, pero no lo estoy escribiendo mal. Bueno, vamos a ver, no vaya a ser que la versión de este, como es la versión 3, es posible, vale, ya sé, ya. nos Eso, estamos ¿no? volviendo un poco locos, Mismamente. vale, y esta Amigo. empieza en Mongo 4.2, bueno, Misterio solucionado. sí, el que os ponga yo en remoto sí que tendrá una versión más reciente de Mongo, ¿vale? Porque de hecho está en los servidores de Mongo, así que vais a poder tenerlo actualizado. Bueno, simplemente que lo que nosotros hacemos dar un ejemplo de lo que queremos. Entonces, campo y valor, ¿de acuerdo? Luego sí que teníamos, en este caso, hay otros modificadores, ya no lo voy a... porque ya no sé el $OR cuándo empezó, ¿vale? Esto sería buscar que se cumple una de estas dos condiciones, ¿vale? Es decir, o que la parte es igual a 4, o que el campo parte tiene un valor 4, o que el campo mensaje empieza por hola, ¿vale? Y esto es una expresión regular, ¿vale? Entonces evidentemente se pueden hacer consultas más complejas, consultas que yo no os voy a exigir, ¿vale? Y luego lo que sí podemos es la operación de proyectar, es decir, como segundo parámetro de este método find, fijaos que todo esto sería un parámetro que es el filtro que vamos a utilizar, y como segundo parámetro es qué informaciones de ese documento queremos mostrar, ¿verdad? Entonces, en alguna de las que sí nos haya salido antes, por ejemplo, a mí solo me interesa quizás mostrar el título, ¿vale? Y entonces si yo hago el dbt find le tendría que poner como segundo parámetro título, y luego hay en algunos casos que le pone true y en otros le pone 1, ¿vale? Fijaos que ya
salen todos los documentos, pero además del ID, el único campo, la única información que nos pone es el título. Esto es como un select, en vez de hacer un select asterisco, pues hacemos un select título. Para que además no aparezca el ID, yo le podría poner el ID -1, ¿vale? Que salga título, pero luego el ID que tenga false, ¿vale? Y entonces sí que me aparece únicamente el campo título si es que lo tiene. No es restringido por aquellos que empiecen por aprendiendo, ¿vale? Pues si utilizo la expresión regular, que sería que la tengo que mirar porque si no igual no me sale. Bueno, pues si el circunflejo tampoco me lo deja, lo vamos. Vale, voy a copiar la expresión regular de aquí. Sí. Pero si no me deja poner el circunflejo, Posiblemente no lo coja, ¿no? no. No, pues no me deja poner el circunflejo. Así que la expresión regular de empezando por el like, aquí no lo puedo utilizar. Bueno, de momento nos quedamos con esa proyección donde yo puedo ponerle el ID false para que no me salga el identificador y le puedo poner a true todos aquellos campos que sí que quiero que aparezcan. Solo puedo combinar true y false con el identificador, ¿vale? Si voy a utilizar directamente campos en la salida, tienen que ser o todos a true o todos a false, indicando que los queremos todos los relacionados o no queremos ninguno de los relacionados, ¿vale? Bueno, aquí sería hacer algún ejercicio, pero bueno, esto lo podéis probar vosotros. Vale, y yo me pararía aquí si tuvierais alguna duda con respecto a todo lo anterior. Si no, pues intentamos seguir haciendo algún ejemplo, algún ejercicio, aunque lo hagamos con la que tenemos puesta en remoto. ¿No hay dudas? Es todo muy nuevo, todavía estamos asentando conceptos. No, pero me refiero a todo lo anterior. Si no, estoy abriendo el enlace A de ver, tarea. por ejemplo, lo de true o false es solamente para el ID, porque si no, para lo demás, poner lo que Sí, tú estás buscando, ¿no? sí, a ver, un segundo. A ver, yo podría poner, igual que he puesto, ¿vale? El título true, yo podría poner que me pusiera todo excepto, ¿cuál era? Parte, ¿vale? Yo lo puedo decir, pero no me muestres parte. ¿Vale? Y me muestra todo lo demás excepto, digamos que el ponerle el false es decir todo menos eso. Lo que no me refería a que no puedo combinar título true con
parte false. ¿Vale? En este caso dice que no me deja mezclar inclusión y exclusión. O lo pongo todo lo que yo quiero incluir, ¿vale? O todo a true o todo O false. todo a false, excepto, ya digo, El ID, que eso eso está es, fuera de lo que es el documento. eso es. Con el IDE sí me deja combinar, con los demás no. ¿Vale? Entre campos no. Bueno, como tengo aquí, por si queremos hacer pruebas de verdad con esto, mientras no se os ocurre ninguna pregunta anterior, vamos a ver cómo sí que es posible el exist, pero ¿estamos conectados? No creo. Tendremos que crear una base de datos. No, O sea, no vais posible, a ¿no? tener que crear base de datos. Vale. Vale, estamos conectados y entonces está el test. Con razón, yo lo había probado aquí. Madre mía, estoy viendo que a alguien le ha pasado lo mismo que a mí. Bueno, eso es normal. ¿Es Tener que normal? repetir el NRE es normal. Alberto, Sí. ¿se puede dar que alguien borre lo que haya metido? Se podría dar. Coño, pero ya sería mala fe, ¿no? Ya, Eh, pero Sí, ahora mismo tenéis permisos para hacer muchas cosas. No creo que tengamos tiempo suficiente como para hacer alguna maldad de ese tipo. Bueno, me tocaría. Lo único que puede pasar es que vosotros, a ver, si alguien borra ahora mismo la base de datos que ha hecho otro, ya no pasa nada porque seguramente habéis tomado nota de todo lo que era necesario. ¿Vale? Entonces la tarea me la habréis mandado ya con las respuestas que habéis conseguido. Eso también es verdad. ¿Vale? Joder, Entonces pero está qué maldad. pensado para eso, para que uno pruebe y ya está. Incluso él mismo, si quiere borrarla, las borra. ¿Vale? O sea vale. Anda. que Y en el examen será igual, ¿no? Tomando capturas. en el examen me tendréis que entregar, digamos que yo os dejaré esto para que podáis probar vuestras sentencias, pero luego me tendréis que poner la sentencia, no captura. ¿Vale? Yo os Vale, diré cómo harías para insertar este registro y cómo harías para buscar este otro. vale, que simplemente sería para probarlo, ¿eh? Un Exactamente. acceso como si tuviéramos un terminal de Postgres. Sí, exactamente. Luego copiáis y Vale, pegáis la sentencia y ya está. ¿Vale? Entonces, como vale. veis, ahora mismo sí, en este caso, ¿vale? Eh, eh, está mostrando todos aquellos que tienen parte, ¿vale? Luego, en esta versión, pues ya sí que podéis utilizar todos los operadores que tenéis a vuestro alcance, ¿vale? O, por ejemplo, pero hemos dicho que aquellos que cumplan dos cosas, escribir todo esto. Aquí se me deja. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar aquellos que, y esto es un OR, igual que nosotros ponemos en un select con un where donde dentro del where hay un OR. Es decir, tenemos que cumplir una de estas dos, o que parte es 4 o que el mensaje empieza por hola. Y me sale solo uno donde la parte es 4. ¿No hay ninguno que empiece por hola? Vamos a verlo.
Pues no, no hay ninguno que empiece por hola, pues que empiece por doc, por ejemplo, sí. ¿Vale? Entonces, este empieza por doc y este tiene la parte 4. En ese caso, cada uno de ellos cumple una de las restricciones exigidas. Si fueran las dos restricciones, lo único que tenemos que hacer... A ver, El AND, ¿no? no, pero el AND no necesitamos nosotros ni array ni nada. Si yo le pongo esas dos condiciones separadas así, ¿vale? Es decir, dentro del primer, fijaos que empieza aquí y termina aquí, dentro del primer parámetro, eso es un objeto, Ujú. y pongo las dos condiciones, que la parte sea un 4 y que el mensaje empiece por doc. ¿Vale? En este caso, pues no habría ninguno. He puesto, vale, que me sobran incluso llaves. A ver cuántas me sobran, eso sí. Esta seguro. Ahora, y aquí Y una. uno por el final. ¿Vale? No hay ninguno que cumpla las dos cosas a la vez, porque el 4... Madre mía, no serán complicados, ¿verdad? Porque además el hacer la vista, Vale, en este caso vamos a hacer que empiece por escrito. ¿Vale? Si en vez de empezar por por doc, empieza por es, en este caso ya sí hay uno que cumple a la vez las dos condiciones. ¿Vale? Entonces, cuando hay que poner varias condiciones que se tienen que cumplir todas, tiene que ser un solo objeto con todas las condiciones, separado por comas. Si lo que voy a hacer es una condición que se tiene que cumplir alguna de ellas, pues entonces ya sí es con el $OR y entre corchetes el array de condiciones. ¿Vale? Hasta ahí no llegaremos. Esa sería la parte de inserción y de búsqueda de información. Pero además tenemos la posibilidad pues eso, de ordenar, y fijaos que el ordenar ya está fuera, ya no es un parámetro del find, sino que es una función que es con los resultados que se obtienen del find, luego me los ordenas. ¿Vale? Y el 1, el menos 1 es ascendente o descendente. Es decir, que cualquier búsqueda que yo haga que tenga más de 1, en este caso, pues lo podemos ordenar por parte. Pero después, ¿vale? En este caso, ¿de acuerdo? Pues estaría ordenado por el valor de parte. Si le ponemos por ese menos 1, sería descendente. ¿tiene interfaz gráfica? ¿Tiene interfaz gráfica? Sí. Incluso lo diré, el dbeaver no lo he intentado. dbeaver parece que podría manejar también Mongo, base de datos MongoDB. Pero con algún plugin, porque estuve mirándolo, pero no vi que manejara Mongo. Yo no sé si es la última versión, porque es que la documentación de dbeaver tampoco es tan amplia en ese sentido, y lo único que pone es que puede hacerlo. Ya te digo, a Que a lo lo mejor mejor es la versión de pago. La community puede ser que no. también es posible que sea con la versión de pago. Lo que pasa es que el entorno gráfico es Compass, sí. ¿Vale? MongoDB Compass, este sí es.
Ya hasta cuánto puede ayudar o no, eso ya no lo Es puedo otra decir, cosa. ¿vale? Porque ya sabéis que a mí sí me gusta, el terminal me gusta bastante. ¿Vale? Entonces se puede ordenar, como podríamos hacer con una sentencia select. A ver que me pierda por aquí. Incluso se puede decidir cuántos registros queremos y desde qué registro. Es decir, si yo le pongo... Fijaos que lo que voy haciendo es encadenando métodos. Lo que devuelve un método, ¿vale? En este caso solo quiero 2 registros. Y a lo mejor solo quiero 2 registros y le pongo otra condición, pero que empiece a partir del segundo. ¿Vale? Entonces yo Los puedo ir chorizos modificando la salida. ahí los chorizos son importantes, ¿no? O sea, se Aquí puede se convertir encadenan en... muchas cosas, sí. Se encadenan muchas cosas y sale una ristra bastante... A ver, tener en cuenta, en este caso lo voy poniendo todo en horizontal, pero lo normal también es tabularlo y que se pueda entender mejor, igual que está tabulado el OR que hemos visto antes. Lo que pasa, una vez que lo ejecuto, él me lo pone en el chorizo, pero lo lógico también es tabularlo y formatear. Bueno, pues lo siguiente sería la actualización, que primero es buscar cuáles son los que voy a actualizar y luego asignarle ese valor. ¿Vale? Entonces, esto sería todos los que coincidan, y si le pongo el update one, pues sería solo uno. En este caso dice que ha encontrado 7 que tendrían el campo party. Y a ellos en principio les ha puesto un atributo que no existía, que es validado a true. Si ahora hacemos vamos a ver todos esos que tienen aquí. ¿Vale? Vemos que le ha añadido a todos un campo de validado, con el set. Y además de actualizar, pues nos queda simplemente el borrar, que sería lo mismo, buscar cuáles son los que se van a borrar, y con el delete many o el delete one, que también existe, pues borrarlos todos de una vez. En este caso solo existe un parámetro que hay que enviar al delete many, ¿vale? Que es la condición. Yo primero haría el select, pues en este caso el select lo tenemos hecho ya con el OR. A ver, este es el AND y este es el OR, ¿vale? El OR me devolvía esos 2 registros. Si yo le digo, en vez de find, delete many, pues me ha borrado 2. Evidentemente el find ya no muestra ninguno, y vemos que con la parte a true ya en vez de 7 devuelve 5, ¿vale? Es decir, hemos borrado los 2 que coincidían con lo que estábamos buscando. Bueno, y con esto hemos hecho el CRUD al final, y eso es porque no teníais más preguntas, ¿eh? Así que, bueno, el jueves estaré también por el Meet, y si no, seguimos, os sigo informando con la base de datos que se va a utilizar, los esquemas y ¿Y cuánto puede adelantar. ¿Y qué? con cuánta antelación pasarás el esquema? No antes Bueno, del si fin de pasas semana. esquema. No antes del fin de semana. Pero No. durante el fin de semana, ¿lo Oh. podemos esperar? ¿O después? Mi intención es tenerlo antes del fin de semana, ojalá. ¿Vale? Vale. O sea que para mí también sería buena señal tenerlo antes del fin de semana. Efectivamente. Alejandro.
Sí, Alberto, los ejercicios que hemos estado haciendo en esta tutoría van a ser muy similares al examen, ¿no? De los primeros, los últimos no. De los Los primeros. últimos es, bueno, la tutoría era de MongoDB en principio, así que la hemos utilizado para ello. No habéis propuesto otras preguntas, así que, Sí. pero yo he puesto en la convocatoria que inserciones y filtrado. No hay ni actualizaciones ni borrado. Sí, que a lo mejor será, como tú dices, un find y un insert con insert money o alguna cosa así más sencillito. Sencillito, en serio. Sencillito. De Mongo no voy a poner el exist, ¿vale? Seguro. Me quedo más tranquilo, me quedo mucho más tranquilo. ¿Vale? Será sencillo. Bueno, lo dejamos aquí. Ok, gracias Alberto. Venga, Gracias, hasta luego. Alberto. Bye. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Hasta luego, Hasta Alberto. luego.